Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Uno de los principales aportes de Platón hacia la historia de la filosofía es la doctrina de las formas o las ideas. Básicamente surge de la conciencia de que en la realidad existe una multiplicidad de cosas que podríamos categorizar en diferentes grupos o categorías. Platón se concentró en mostrar que existe un principio unificador gracias al cual todas las esencias específicas pudieran quedar unidas y subordinadas a una esencia genérica suprema, una unificador ontológico podríamos llamarlo. A esas esencias objetivas le dio Platón un nombre genérico que se podría llamar idea o forma, que en griego se podría escribir de esta manera. Luego Aristóteles, para poder complementar esto, después de criticar mucho el trabajo de Platón, y vamos a hablar de esta injusticia sobre el trabajo de Platón y cómo sí se representa en la realidad sus ideas o formas. Pero en fin, Aristóteles le llamó a este mismo concepto sustancia, que en griego él le conocía como ousia. Y es un poco más fácil de entender esto desde la palabra ousia, porque hablamos de lo que en la actualidad conocemos como el término de plusvalía. Cuando decimos de que un terreno tiene plusvalía, estamos hablando de que tiene un valor intrínseco, un valor que está más allá de su aspecto físico, de su topología, de lo que representa físicamente en la realidad, tiene un valor. Esto es lo que Aristóteles llama sustancia y que desciende de la idea o forma de Platón. Lo que hay que tener claro es de que no hay que confundir este término con el actual. Al decir que una idea es un pensamiento subjetivo, relegado a la opinión de las personas. Cuando hablamos de idea desde la perspectiva filosófica y más desde el aspecto de Platón, tratamos de encontrar ese principio unificador de las cosas. Es un hecho innegable de que Platón se dio a entender, incluso por su discípulo Aristóteles, como alguien que estaba haciendo una dualidad de las cosas, es decir, cada cosa existe en la realidad, las podemos ver, pero cada cosa también tiene una idea. Entonces, a ojos de Platón y de muchos pensadores posteriores a él, Platón simplemente estaba haciendo una dualidad de la realidad, una realidad que no tenía ninguna base. Pero es un hecho innegable que el mundo, al hablar de Platón, no se puso a pensar, por lo menos hasta más en la actualidad, de la restricción que tenía Platón con el lenguaje. El lenguaje es una creación del ser humano y por lo tanto se refiere a lo que el ser humano puede percibir, es decir, el lenguaje está subyugado a la idea de tiempo, a la idea de espacio. Uno de los libros o diálogos más famosos de Platón, el Fedón, trata de abordar este tema de las ideas o formas desde una perspectiva más metafísica, quizá más en el lado penitencial y religioso que sobre el alma, pero es un acercamiento de los primeros diálogos de Platón, el Fedón, en donde esta traducción que vemos acá, más o menos al español, dice: sola Dios, Cleombotro de Ambrosia se precipitó de lo alto de un muro hacia el Hades. Ningún mal había visto merecedor de la muerte, mas había leído un tratado, uno solo, de Platón sobre el alma. Y pues es en este diálogo, el Fedón, en donde se puede iniciar el estudio de Platón sobre las ideas. Luego se continúa en el banquete, donde aborda la idea de belleza como una idea inmaterial. Luego en la República se refiere al estudio mental del filósofo. Pero nos remontamos ya más a lo que queremos abordar, que es las matemáticas de Platón, a diálogos más tardíos, en donde trata de encontrar una significación de esas ideas de una manera mucho más real, sin despreocuparse por la irrealidad de las cosas. Y pues una frase famosa de un diálogo que se llama Parménides dice: si el uno no es, nada es. Estas ideas las podemos ver reflejadas en ciertas caracterizaciones que hace Platón de sus ideas para darse a entender de una mejor manera. Y se pueden encontrar algunos principios matemáticos subyacentes a todo eso. Entonces podemos decir que en algún punto de la trayectoria intelectual de Platón existe una cierta matematización de sus ideas que estaban traducidas a una manera mucho más fácil de darse a entender. Y pues podemos decir que el motivo de Platón para identificar las formas con los números, como lo vamos a demostrar ahorita,
parece ser la necesidad de racionalizar o de hacer inteligible el mundo misterioso, entre comillas, y trascendente de las formas. Hacer inteligible, podemos decir que el lenguaje de Platón podría llamarse, en este caso, hallar un principio del orden. Y si algo podemos encontrar muy bien establecido, y sin duda de nadie, es que en los números se encuentra cierto orden que representa la racionalidad de la realidad sensible, la realidad física. Lo querramos ver desde la perspectiva que lo querramos ver, sea religiosa, sea científica, de cualquier perspectiva. No hay duda de que en el universo, en la realidad, en la naturaleza, existe cierto orden de las cosas. Y podemos decir que los cuerpos naturales, por consiguiente, encarnan el principio del orden, ese principio del orden unificador que Platón buscaba en su filosofía. Y en mayor o menor grado pueden ser matematizados. Por otra parte, del todo no se les puede matematizar, porque la realidad, aunque tiene esa parte irracional que Platón trata de explicar en sus diálogos y que vamos a tratar de explicar matemáticamente, no puede desligarse del mundo natural y sensible, es decir, no puede desencarnarse de la materia. Pero entonces lo que trata de hacer Platón con estas matemáticas es tratar de decir de que la materia también tiene un aspecto irracional, un aspecto más allá de la realidad. Y cuando hablamos de la palabra irracional, obviamente nos desembocamos otra vez en la idea del lenguaje, en cómo el lenguaje nos subyuga a pensar lo que la palabra lo escuchamos seguidamente, que irracional significa algo que no existe, más en este caso vamos a demostrar que la irracionalidad, entre comillas, de las ideas de Platón puede demostrarse matemáticamente y por lo tanto también puede demostrarse en la realidad. Y podemos introducir esta idea con este triángulo eh, isósceles rectangular. Le llamamos así porque tiene un ángulo recto, es decir, 90 grados. Si tratamos de completar este cuadrado que se forma con este triángulo isósceles rectangular, encontraríamos que le podemos dar una relación a las variables de los lados. En este caso podríamos decir de que este lado es 1 y como es un cuadrado el que se forma, este lado también tiene que ser 1. Y a la hora de encontrar este lado faltante o la diagonal del cuadrado, que podría llamarse si solo vemos el triángulo como la hipotenusa, entonces encontramos de que ese lado A se encuentra con la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos. Y en ese tanto encontramos de que A es igual a la raíz de 2. Número bastante interesante porque es uno de los primeros descubrimientos griegos, podemos decir, sobre la irracionalidad de las cosas, puesto en perspectiva por Platón. En este caso, este número, si lo tratáramos de calcular decimalmente, pues nos daría un número que no tiene ningún tipo de periodicidad, es decir, que yo no le puedo encontrar la forma en que el siguiente número va a venir a partir del anterior. Eso significa de que quitaba un poco esa idea que traían los pitagóricos, es decir, los seguidores de Pitágoras, de que las cosas se pueden representar únicamente como una relación de dos cosas, es decir, como una fracción, como una proporción. Es decir, las cosas existen en la realidad si tienen una relación entre ellas. Por lo tanto, descartamos todo lo que esté fuera de la realidad. Pero esta idea de este número irracional, mostrada en el diálogo de Platón, el Teeteto, o sobre la ciencia, pues trata de demostrar que siempre existe un elemento de contingencia en las cosas, y cuando hablamos de contingencia nos referimos a algo que no puede ser predecido a partir de lo que existe. Y la naturaleza tiene ese elemento de contingencia. Entonces podemos ver que estos términos de la realidad convergen a su vez hacia un número irracional, es decir, que existe una relación directa entre lo natural sensible y aquello que está más allá de la realidad natural, lo irracional, las ideas. Y todo esto es bastante interesante porque podemos ver ese número que se extiende hacia el infinito con indefinidas cifras decimales, es decir, que no podemos predecir el siguiente número como algo ilimitado, como un decimal continuo, ilimitado. Y ahí podemos ver la irracionalidad. Y parece que esta irracionalidad se puede identificar con el elemento material, es decir, que también lo material tiene un elemento de irracionalidad. Lo sensible también tiene algo de místico, en el sentido más estricto y filosóficamente hablando.
algo que está más allá de él mismo, algo que subyace a él mismo, algo que le da su esencia, su forma. Y eso nos lleva a cosas mucho más profundas, como que encontramos el elemento del no ser, de la nada, en todo lo que deviene y en todo lo mismo que existe. No tenemos que buscar en otro lado que en la misma naturaleza esa irracionalidad que no podemos encontrar, esa irracionalidad que buscamos como seres humanos, eso que nos lleve a más allá de lo que el mundo y todas sus dolencias y sufrimientos nos puede dar. Otra forma interesante de explicar esto de la irracionalidad de la naturaleza, que no deja de ser igualmente real, es lo que se conoce como número áureo, número de oro, proporción áurea, número divino incluso, porque se encuentra en muchas formas diversas. Se puede encontrar incluso en los cantidad de pétalos que tienen las flores, en algunos cuadros renacentistas de Da Vinci, en la forma de las conchas. Incluso se encontró en el Partenón griego en las proporciones de sus dimensiones, en las pirámides de Giza. Una forma rápida de explicarlo sería que si tenemos un segmento de recta en donde un pedazo es más grande que el otro, podríamos decir que la suma de lo grande más lo pequeño es a lo grande, lo que lo grande es a lo pequeño. En este caso podemos ponerlo así. La suma de lo grande más lo pequeño es a lo grande, lo que lo grande es a lo pequeño. Y en este tema, en esta proporción y en lo que significa filosóficamente, lo voy a tratar de retornar al final del video. Pero básicamente vamos a tratar de ver cómo se forma esta proporción, que vamos a ver de que da un número irracional que se conoce como phi. Para realizarlo, lo primero que hice fue hacer un cuadrado a partir de este segmento A, que es el más grande. Lo dividí en dos, por lo tanto esta parte se llamaría A dividido 2. Y lo siguiente que voy a hacer es prolongar esta recta por medio de una circunferencia hasta llegar a este punto que está acá. Pueden ver que tengo una circunferencia acá y lo que voy a hacer es prolongar esto que está acá pasando por este punto que llega a la diagonal. Lo que me llegaba encontrando este punto B, que es el más pequeño, en donde yo puedo construir lo que se conoce como un rectángulo de proporciones áureas. Y si con ese rectángulo yo le asigno 2 a esta variable que es la parte larga original de A más B, de lo largo más lo pequeño, y le asigno, como esto es la mitad, 1 y trato de encontrar esta diagonal, pues me da raíz de 5. Esa diagonal podemos entenderla como lo que se extendió por lo tanto en la circunferencia hasta llegar a este punto B que no sabíamos cuánto era y que podía ser cualquiera. Si vuelvo a hacer esta división otra vez del cuadrado en 2 y vuelvo a hacer el mismo arco, lo vuelvo a hacer otra vez, la división aquí del cuadrado en 2, vuelvo a hacer el mismo arco, encuentro una forma bastante familiar en la naturaleza, que podríamos verlo primero como esta forma de la subdivisión de las partes en partes más pequeñas a la mitad y la siguiente más pequeña a la mitad, hasta llegar a esta forma ya conocida por todos, que es la forma de una concha. Y ese número grande que vemos acá, raíz de 5, que es el que se extendía acá, y este 1 pequeño, que era la parte pequeña del nuevo rectángulo, vemos que lo grande más lo pequeño es a lo grande original, lo que lo grande era a lo pequeño, es decir, lo que 2 era 1, y esto nos da una aproximación del número phi, que es aproximadamente 1.61803398 con decimales infinitos, que se forma con las proporciones de este cuadrado partido a la mitad, da la misma proporción dentro de este pequeño, la misma proporción de este pequeño, la misma proporción en la pequeño, que se forma la proporción que tiene, como vimos, la concha. Por lo tanto, nunca debemos olvidar los aportes de Platón y cómo creó esos andamios del pensamiento occidental, al decir que las esencias y que éstas no las creamos nosotros, las descubrimos, así como nosotros también descubrimos los números, y de que esas esencias son la realidad y que puede ser conocida, y la realidad es racional, porque lo racional es aquello que podemos conocer, incluso aquello que nuestro lenguaje nos dice que es irracional. Y lo que no se puede conocer, pues es enteramente fuera de esta realidad y no podemos conocerlo. Estas ideas platónicas que tienen un gran uso en la actualidad, como esto pequeño de que lo grande más lo pequeño es a lo grande, esa idea de que todos somos una unidad, de que lo uno en lo pequeño y lo pequeño en la multiplicidad, más la irracionalidad de la naturaleza,
Son unas ideas que debemos agradecer al pensamiento de Platón y su matematización en la realidad.